Hoy estudiaremos un corto libro llamado Obías. Este librito de apenas 21 versículos contiene suficiente material para formar un manual sobre ética cristiana. El mal comportamiento de Edom con su hermana Israel trajo consecuencias con lecciones duraderas para todos. Como sabemos, Edom era una nación formada por los descendientes de Esaú. Mientras tanto, su hermano Jacob conformó la nación de Israel, pero en Egipto. Cuando Dios los liberó de Egipto, Israel debía pasar a través de la tierra de los edomitas para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, ellos, siendo parientes, no quisieron darles permiso y así comenzó su enemistad que los llevó por muchos años distanciados. Edom era un país muy pequeño, dice el verso 2, pero tenían varios aspectos que los hizo muy fuertes. En primer lugar, su posición geográfica. Ellos vivían entre montañas, las cuales les servían de protección y baluartes naturales contra los enemigos. Si usted viaja a Petra actualmente, verá cómo construyeron sus casas, palacios y destacamentos dentro de las grandes peñas y riscos, por lo que ellos se consideraban inexpugnables. En segundo lugar, ellos tenían naciones aliadas que les garantizaba fuerza contra enemigos poderosos. En tercer lugar, tenían gente muy sabia que con sus consejos los orientaban hacia el éxito, dice el verso 8. Y en cuarto lugar, tenían un ejército muy capacitado y valiente para defender a la nación, nos dice el verso 9. De todas estas ventajas, Edom sacó provecho y llegó a sentirse indestructible. Se volvieron orgullosos y jactanciosos, dice el verso 3. Eran pequeños pero arrogantes y llenos de vanagloria. Se sentían en las estrellas como Lucifer. La soberbia está tan grabada en la vida del ser humano que aun si no tenemos mucho de qué enorgullecernos, dice David Guzik, encontraremos siempre algo para elevarnos. Y eso fue lo que pasó con Edom. Pero lo que rebasó el vaso de la paciencia de Dios con esta pequeña nación fue su actitud que tomó cuando Israel y Judá fueron llamadas a juicio por Dios. Por sus pecados, estas dos naciones sufrieron la conquista de Asiria y de Babilonia respectivamente. Y cuando esto sucedió, nos dice este pequeño libro que Edom sacó provecho. Primero, no hicieron nada, a pesar de ser parientes. Al contrario, colaboraron para lograr su destrucción. En segundo lugar, se alegraron de su desgracia, dice el verso 12. Después se aventajaron de su estado vulnerable saqueando sus bienes y finalmente actuaron con violencia matando a los fugitivos, dice el verso 14. Estas cuatro acciones fueron anotadas en los libros del cielo. Dice el verso 15. Como tú hiciste, así se hará contigo, dice el Señor. La sentencia para ellos es esta: la casa de Esaú será estopa, los quemarán y los consumirán. Ni siquiera un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho, dice el verso 18. Mis amigos, en cierta medida nosotros albergamos también rasgos edomitas. Somos culpables de lo mismo que ellos cuando vemos la angustia y quebrantamiento de otros y no hacemos nada. Muchas veces nos alegramos cuando algo malo le sucede a quien no nos cae bien y no nos gusta que prosperen los demás. Generalmente vivimos fijándonos en otros no para ayudarles, sino para ver cómo les va. No olvidemos la frase que Dios nos dirá en su segunda venida. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay un ajuste de cuentas futuro entre Dios y nosotros. Así como Dios lo hizo con Edom, también lo hará con nosotros. Y este pequeño libro nos enseña cómo no debemos proceder hoy con relación a nuestro prójimo y hermano. Por contraste, si actuamos de forma contraria a Edom, estaremos haciendo bien y eso agrada a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Que Dios te bendiga.